Todos los Sheidim, todos los demonios son sujetados, echados fuera y no vuelven. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, amados, espero que puedan grabar estos temas, porque van a ser de mucha bendición, porque lo voy a siempre a dar, aunque de temas médicos, traspolado desde luego primeramente a la palabra de la bendita Torah, a la palabra de nuestro Abacados Yahweh Sebaot. Voy a empezar, y espero que lo graben, voy a empezar a hablar hoy sobre la sexualidad y el SIDA. La sexualidad y el SIDA. Ahora, nosotros como humanos tenemos pensamiento y raciocinio como el gran regalo de nuestro Elohim Yahweh, que nos distingue de las otras especies vivas y además nos ha otorgado otros dos regalos maravillosos. La voluntad, que nos permite decidir, elegir entre varias opciones, y la sexualidad, que define la dimensión de la relación sexual como algo más que un mero acto físico, o como un mero acto irracional e intrascendente, sino como un supremo acto de amor, de comunicación y de responsabilidad entre dos personas. El SIDA, por su devastadora acción y porque hasta la fecha no ha sido posible encontrar cura, ha sido considerada como la enfermedad del siglo, y su contagio es principal y paradójicamente por esa relación íntima y trascendente que debiendo ser fuente de amor y de vida se ha convertido en potencialmente mortal por la sexualidad irresponsable. Recordemos que la sexualidad es un don, es un regalo más bien de Elohim, y se ha confundido con genitalidad, y el amor se ha confundido con un encuentro físico, fugaz y sin compromiso, y no debe de ser así. Como Meshijim, como mesiánicos, no debemos de pensar en esta forma. Me han hecho una pregunta: ¿cómo define usted, Roe, doctor Palacios, la relación sexual? Yo la defino como la mayor expresión de amor entre un hombre y una mujer. Y es así porque es la mayor expresión del amor entre un hombre y una mujer. Es decir, que tú que eres casado, amado Aj, tú que eres casada, amada Jot, y con mucha madurez espiritual digo esto, y encontramos esto, tú lo vas a percibir así. Ni con tus papás has tenido tanto encuentro como con tu pareja, y eso es por amor. Estoy hablando de un amor genuino, un amor kadosh, un amor santo, un amor puro. Ahora, generalmente cuando se habla de SIDA y se presentan, digamos, a estas personas contagiadas por ese terrible mal, se les ha dado muy mala información también, y esto ha originado que las personas vivan bombardeadas de información en las escuelas o por los medios de comunicación, en las revistas y publicaciones, en las diferentes clínicas y hospitales a través de servicios gubernamentales o bien por medio de sanatorios particulares. Y se mencionan métodos de prevención como el uso del condón, y esto no está bien porque todo esto está ocasionando problemas. Es decir, que a los jóvenes les regalan preservativos, condones, y les dicen: cuídate, no te contagies con SIDA, pero realmente los están orillando al mismo infierno, o llevando al mismo infierno. Entonces les están diciendo: ten relaciones sexuales. Y hago un paréntesis aquí, hay varios audios en la página de internet que le titulé Guardador del Pacto, es decir, que vertir en tierra es pecado. Entonces el condón es vertir en tierra, hago ese paréntesis. Ahora, siempre que hablamos, o que yo hablo así, o que hablamos así los Meshijim, nos dicen: bueno, es que esos son métodos moralistas, absurdos y fuera de época lo que usted dice. Pero no, la Torah es eterna y para siempre y es perfecta, no necesita ser agregado nada ni quitado nada, porque si no se cae en maldición. Entonces, todas estas modas de libertad o libertinaje más bien, sin freno, está llevando a muchos seres humanos a la muerte.
Aquí en Tehuacán, Puebla, México, por ejemplo, en los periódicos, a veces, pues yo me río como médico de las estadísticas que presentan. Y digo, me río, lo voy a explicar el por qué. Dicen, bueno, nada más hubo 2 muertos de SIDA en todo el 2011, romano. Pero ciertamente son muchos más enfermos los que están aquejados de esta terrible mal. Ahora, para mí no hay ninguna duda que es una plaga terrible y es una plaga apocalíptica. Entonces, voy a empezar por definir, amados, qué es el SIDA, porque he recibido muchas preguntas y me han dicho, bueno, Roe, ministre usted como médico, ¿qué es el SIDA? Bueno, el SIDA se define como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, ¿qué es un síndrome? Porque dije que el SIDA son las iniciales en español de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y de signos. Ahora, ¿qué es un signo? Es aquello que podemos ver, inclusive tocar, es objetivo. Ejemplo, una herida cortante, una quemadura. Eso es un signo, lo que se puede ver. Y el síntoma es, valga la redundancia, lo que el paciente siente. Es decir, es subjetivo, no es objetivo. No lo podemos ver. Por ejemplo, un dolor de cabeza es subjetivo. Cuando llega un paciente a mi consultorio y me dice, tengo dolor de cabeza, no lo considero un signo porque no lo puedo ver. No puedo ver su dolor de cabeza, amado Sahim. Pero sí puedo discernir que el paciente me está diciendo la verdad si le tomo la presión y la presión está alta o tiene una tifoide, entonces deduzco que sí, tiene dolor de cabeza. Bueno, entonces decíamos, SIDA se define como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, ¿qué es inmuno? Eso proviene de inmunidad, de defensas del organismo contra agentes externos, como microorganismos o bien agentes alérgicos. Entonces, la inmunidad es lo que se va a encargar entonces así, por así decirlo, para hacerlo más fácil, son las defensas del cuerpo. Por ejemplo, los leucocitos, y ahorita voy a explicar sobre eso, cómo ataca el SIDA. O las inmunoglobulinas, la IgA, IgG, IgE. Bueno, tú dirás, bueno, esto a mí, ¿cómo me sirve como mesiánico? Voy a ir desglosando el tema. Cuando dije que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entonces deficiencia quiere decir la falta de o disminución de a lo que me estoy refiriendo. Adquirida, ¿por qué? Porque sobreviene del medio ambiente, De tal manera que el SIDA es una disminución de las defensas orgánicas, para que se entienda. Voy a volver a definirlo. Es una disminución de las defensas orgánicas. Ahora, ¿cómo se adquiere esta enfermedad? ¿Cómo se adquiere el SIDA? Porque muchos ya se olvidaron de que estamos viviendo los últimos tiempos. No me refiero a ti, amado Ax, sino me refiero a la gente en general. Tú no, porque tú conoces de la bendita Torah. Pero el SIDA va en repunte, amados. Entonces, al principio de la década de los 80, el doctor Luc Montagnier, del Instituto Pasteur de Francia, él descubre el virus responsable de esta enfermedad. Y era una enfermedad nueva en aquel entonces. Y esta enfermedad se descubrió en los 80 que estaba llevando a la gente a la muerte y que no se identificaba con ninguna otra enfermedad conocida en aquel entonces. Ahora, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, empezó con un solo virus, pero ahora ya hay VIH1, VIH2 y vamos para el 3. Entonces, en la década de los 80, al final de los 80 y todo lo que fue en los años 90, cuando yo tenía que mandar unos análisis a un paciente, le decía, chécate tu VIH, nada más. Así lo anotaba yo en mi recetario para que fuera laboratorio de confianza. Pero ahora no, amado Sahim. Ahora no. Ahora lo que tengo que anotar es VIH1, VIH2, y ya hay muchas más mutaciones. Bueno, el doctor Gallo, un médico norteamericano, también se adjudicó el descubrimiento del virus del SIDA. Ahora, ¿qué hay de dónde salió la enfermedad? Porque tiene que haber salido de algún lado. Entonces se cita en los informes médicos que el mono verde, un tipo de chango, el mono verde en África, fue el primer ser en padecer la presencia del virus.
Ahora, una pregunta, ¿cómo sucedió entonces el contagio hacia el hombre, Se ha dicho que alguien pudo haber tenido relaciones sexuales con dicho animal. Y no me extrañaría esto porque el amancillamiento con animales, es decir, las relaciones que están prohibidas totalmente por nuestro Elohim Yahweh Sebaot en el libro de Levítico, se llevan mucho a cabo. En liberación demoníaca, yo al tratar a las personas, voy viendo cómo mucha gente ha tenido relaciones con animales, con toros, con vacas, con ovejas, con palomas, con chivos, sobre todo con chivos, porque son rituales satánicos. Yahshua Mashiach reprenda al enemigo. Entonces, es muy probable que el mono verde en África, que fue el primero en el cual se ha detectado este virus, pudo haber tenido una relación sexual, un hombre con algún mono o alguna mona, y de ahí pasó al hombre. Esto es bastante grave, ¿se dan cuenta? Entonces, si realmente fue así, es un juicio de nuestro Elohim Yahweh contra el hombre por el pecado. Ahora, lo cierto es que el contagio entre humanos se lleva a cabo mediante una solución de continuidad. Voy a explicar esto. Una herida, por ejemplo, en la piel, un desgarro, como el que existe entre las relaciones homosexuales o en las relaciones heterosexuales. Entonces el virus no puede entrar nada más así por la piel. No puede entrar así por la piel. Hace mucho tiempo hubo una manifestación de homosexuales en Nueva York y al acercarse la policía, los homosexuales empezaron a escupir a la policía y los empezaron a asustar porque decían ellos, te voy a contagiar el SIDA, pero no puede ser contagiado el SIDA de esa forma. Ahora, lo que sí, vuelvo a repetir como médico cirujano, es que el SIDA necesita una herida, una entrada. Digamos, un paciente que tiene una herida, una quemadura, y que apenas está cicatrizando, si se le expone, por ejemplo, al virus del SIDA, ahí se absorbe. Ahora, vamos a analizar algo muy grave, lo que es, digamos, las relaciones homosexuales, donde hay desgarros, y lo voy a decir tal cual, y no ofendemos al Eterno, estamos hablando maduramente, donde hay desgarros del ano, por ahí es donde entra el virus del SIDA. Por ahí es donde entra el virus del SIDA. Entonces, no nada más entra las relaciones entre homosexuales, sino por las relaciones heterosexuales. Es decir, hombres que tienen su esposa, pero que al mismo tiempo tienen relaciones con homosexuales. Entonces, el virus entra en contacto con el torrente sanguíneo, es decir, con la sangre, y hace presa a un grupo de leucocitos, de glóbulos blancos, que se llaman linfocitos T4 cooperadores. Ahora, ¿qué son los linfocitos T4 cooperadores? Vamos a suponer que en un ejército siempre hay, o no vamos a suponer, así es, está el general de división, está el general de brigada, están los coroneles, están los mayores, están los tenientes, están los cabos, están los sargentos, o antes creo es los sargentos, pero hasta llegar al soldado. Entonces los linfocitos T4 cooperadores, pongan mucha atención a lo que voy a mencionar, son como los generales de división de las defensas del cuerpo. Entonces, en una batalla, pongan mucha atención y espero que estén grabando este tema, te va a servir de mucha bendición. Sobre todo tú que te dedicas a dar clases en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, te va a servir. Amado Aj, amada Jot, amado hermano, amada hermana. Entonces es como si en una guerra, en una batalla, alguien toma preso a un soldado. Bueno, sí hay problema, pero si se lleva a cabo el ser preso, el general de división, el que está llevando el ejército completo a la batalla, es decir, del ejército contrario, ahí sí hay problemas reales. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, los linfocitos T4 cooperadores son como los generales de división de las células de defensa del organismo. Y vuelvo a tomar la idea, imaginémonos que en una batalla es tomado prisionero el general de división de uno de los ejércitos en contienda. En ese momento se pierde la batalla, porque ya no va a haber alguien que los dirija. Algo parecido es lo que ocurre con la enfermedad que nos está ocupando ahorita, que es el SIDA.
Entonces, una vez que son abatidos los linfocitos T4 cooperadores, las demás defensas se vienen abajo y el organismo se convierte en víctima fácil de infecciones oportunistas que minan la salud y que llevan a la muerte a la persona. Generalmente es por hongos. Los casos que yo he visto son por hongos en el pulmón. Entonces van a crear una neumonía, una pulmonía, y van a ser infectados estos pacientes, bajan las defensas, atacan todo el organismo y llevan a la muerte al enfermo. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá, amados Sahim. Yo dije que la teoría más aceptada es la que el mono verde, un tipo de animalito en el África, fue con el primero que se detectó que tenía el virus del SIDA, el VIH. Pero sin embargo, en sangre congelada de soldados, voy a repetir esto, sangre congelada de soldados de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se ha detectado que tienen virus del VIH, es decir, virus del SIDA. Entonces, no quiere decir en sí que estoy apoyando la idea de que el virus ya estaba en el hombre, aunque puede ser que el virus ya estaba en el ser humano y tal vez no fue el mono verde el que contagió al hombre, pero se necesitaba algo que disparara, por así decirlo, que el virus se empezara a reproducir. El virus en sí no se puede reproducir solo, necesita de un ser vivo, porque el virus generalmente es material genético muerto, pero no deja de ser material genético, y al contacto con una célula viva, entonces se empieza a reproducir rápidamente. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Responsabilidad o irresponsabilidad humana? El SIDA, amados Sahim, se considera actualmente una enfermedad de transmisión sexual. Y lo vuelvo a repetir, ya que en su mayoría el contagio ocurre a través de la relación sexual. También se puede contagiar adquirida de otras formas. Por ejemplo, cuando se comparten jeringas contaminadas. Esto sucede frecuentemente entre los adictos a las drogas. Ahora, también hay otra vía de contaminación. Por la vía materna fetal o por transfusiones de sangre de personas infectadas. Entonces, ¿es por transmisión sexual? Sí. ¿Es por transmisión de jeringas contaminadas en los adictos a diversos tipos de drogas? Sí. ¿Es por vía materna fetal? Sí. Y también por transfusiones de sangre de personas infectadas. Por eso actualmente se maneja con mucho cuidado los bancos de sangre y se revisa muy bien que la persona no tenga VIH y no solamente el virus del SIDA, sino que no tenga malaria, o sea, paludismo, el plasmodium, vivax, malaria, ovale o falciparum, que son los que contagian el paludismo. Se revisa que no tenga problemas de sífilis, el treponema pallidum, que es el que causa la sífilis, o el virus de la hepatitis, sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C. Pero vamos, esas enfermedades las vamos a ver algún día posterior a este. Ahora voy a seguirles ministrando sobre lo que es el SIDA. Entonces, los grupos de alto riesgo para contraer esta enfermedad son las personas homosexuales, las personas heterosexuales con una vida íntima totalmente desordenada, los bisexuales y entonces los drogadictos que comparten estas jeringas. Ahora, una gran mayoría de los casos se da en esposos infieles. Voy a volver a repetir esto porque caemos entonces en el pecado de adulterio. Y dice en Proverbios 6:32 que es falto de entendimiento el que comete adulterio, y dice que se corrompe su alma el que tal hace, es decir, el que hace el adulterio. Entonces, el problema que se da en toda esta gente, esposos que son infieles, lógico, a sus esposas, que mantienen relaciones ocasionales con distintas personas y que después infectan a una esposa que se convierte en víctima doble, uno, del engaño y la infidelidad, y de una enfermedad devastadora de la cual no tiene ninguna responsabilidad. Ahora, el caso doblemente es grave aquí, es cuando una persona es infectada sin saberlo y concibe un bebé
y da a luz un bebé que es contagiado del SIDA antes aún de nacer. Ahora, mucho se ha hablado del uso del preservativo o condón como una solución segura para evitar el contagio, y se anuncia por televisión, por radio, por revistas, por hospitales particulares o de gobierno, en la prensa escrita, con un gran alarde de erotismo implícito o explícito, como si su uso fuera una garantía para evitar el contagio. Voy a explicar algo. El látex de los condones puede ser defectuoso y permitir el paso del virus. Entonces, todo aquel médico que diga que con el uso del condón no se contagian de SIDA está en un error. Personalmente conozco a muchas víctimas de SIDA o enfermos de SIDA cuyas vidas inclusive ya se perdieron, que aseguraban ellos haber usado el condón con la confianza de no verse contaminados de este terrible mal y que los llevó a la muerte. Ahora, ciertamente, les voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo yo tomé un preservativo, un condón, y que me llevaron de muestra médica, porque los médicos nos regalan muestras de medicina y demás. Y yo lo llevé, en ese momento yo tenía a un muchacho dándole una consulta y le dije, ¿tú crees que con eso te puedes prevenir del SIDA? Dice, sí, eso he oído en los noticieros. Le digo, te voy a demostrar que no. Yo abrí la bolsa del preservativo, del condón, y lo llevé a la llave del baño y lo inflé como globo, y entonces empezó a filtrarse el agua a través del condón. ¿Qué quería decir ahí? ¿Que el condón estaba defectuoso? No, el condón no estaba defectuoso. Lo que pasa está que son micras de látex que sí se pueden abrir. Y entonces, al menos de ese material. Entonces le dije, mira, si están pasando chorritos de agua a través del condón, ¿qué no será el virus del SIDA? Que mide mucho menos que eso. Entonces, para que quede explícito, el condón al extenderse, lo que va a hacer es que se abre el tejido del preservativo, del látex, y si deja pasar el agua, ¿qué no será que deje de pasar el virus del SIDA? No sé si me estoy dando a entender, amado Sahim. Entonces, el problema está que las mismas empresas están llevando a la muerte a millones de gentes. Y dije bien, millones de gentes. Ahora, otro grupo de riesgo para el SIDA son las mujeres públicas, prostitutas, porque el diablo recuerda que siempre le va a cambiar de nombre al pecado. Ya no son prostitutas, ahora son sexoservidoras, pero no dejan de ser prostitutas o rameras, como dice la Tanaj, la Biblia, la Tanaj. Entonces, este grupo también es un grupo de riesgo, valga la redundancia, de prostitutas, y ellas están trabajando, entre comillas, dije entre comillas, trabajando, de manera irresponsable. Muchas de ellas, cuando acuden al consultorio, ellas no están conscientes de que pueden contaminarse y a su vez contaminar con dicho virus, porque pueden contraer la enfermedad de un contacto sexual o de otro contacto sexual, ¿no? Ellas no saben muchas veces dónde estuvo el contagio de las que han muerto de SIDA, o no lo supieron. La extensión es tan grave, amado Sahim, que un homosexual, y escucha muy bien lo que voy a decir, un homosexual tiene mínimo 9 parejas, mínimo. Ahora, generalmente esos 9 tienen mínimo 9 parejas. Ahora, de esos 9, mínimo tienen 9 parejas. Y así se extiende la red de pecado y de juicios de Elohim a través del SIDA. Eso es algo tremendo, Esto que te estoy explicando, no lo leí en una revista, no lo leí en un libro, no, se va aprendiendo, gracias al Eterno, bendito es su nombre, Yahshua HaMashiach es su nombre, se va aprendiendo con la práctica. Entonces, la otra vez llegaron una pareja de dos hombres al consultorio, y eran pareja. Y me decían, doctor, queremos cuidarnos, etcétera. No, pues yo les ministré la Tanaj, como no quisieron, acabé corriéndolos, porque no quisieron aceptar la palabra del Eterno.
pero vamos, es tanta la contaminación que hay, amados, es grave lo que está sucediendo ya a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ya no le ha dado tanto énfasis a esta enfermedad. Si tú te das cuenta, amado A, que me escuchas, amada Jod, que me escuchas, el diablo está tomando ya la atención sobre otras cosas, los conflictos que están sucediendo, los secuestros, los problemas que hay con el cambio climático, etcétera, los huracanes, los temblores, que todo es juicio de Elohim, nuestro Elohim Yahweh. Pero ya están enfocando más a eso y dicen, bueno, pues el SIDA como que ya no, el SIDA sigue para arriba. En la década de los 80s, el primer caso que yo vi como médico fue en el año 1985. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca había visto un caso así. Es decir, era el primer caso de SIDA que yo veía. No sabía que era SIDA para acabar. Llegó el paciente con una tos tremenda. Yo le saco unas radiografías pensando que era una tuberculosis. Y no era una tuberculosis. No era una tuberculosis, era una infección por un virus. Y vi unas manchas en el pulmón que nunca había visto como médico. Era la primera vez que yo veía un caso de SIDA. Ese paciente murió a los pocos meses. Entonces, la situación, y era homosexual. Entonces, la situación es esta. De 1985 para el año 1992, el índice de SIDA bajó bastante por el miedo de la gente. Decían, bueno, ya no vamos a ir a los antros, ya no vamos a ir a los prostíbulos, etcétera. Pero una vez que pasó ese miedo, se repuntó nuevamente el SIDA del año 1993-94, se repuntó. Y ahora está en su mayor repunte, aunque las autoridades ya a nivel mundial no digan nada. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay un temblor de tierra, lógico, cuando hay un temblor, la gente se arrepiente, aparentemente, se arrodilla, chilla, llora, etcétera, se asusta y dice, no voy a volver a pecar. Pero pasando el temblor y el susto del temblor, otra vez la gente vuelve a pecar. La gente no entiende. Es lo mismo con el SIDA. Es lo que pasó en la década de finales de los 80s, principios de los 90s. Bajó el índice de SIDA, pero después se repuntó. Ahora, la vía sanguínea, es decir, la transmisión por vía sanguínea, a veces por transfusiones necesarias. Pero vamos, eso es cuando la persona no tiene el cuidado de atenderse con un buen médico o un buen laboratorio que haga bien el análisis de la persona. Por eso ahora se tiene mucho cuidado con los bancos de sangre, que no lleven virus del SIDA a esa sangre, porque la persona, si va a ser operada, generalmente no se le pone la sangre del familiar, sino una que ya tengan congelada por ahí. Entonces eso es lo que se tiene que tener sumo cuidado. Y esto de las transfusiones vía sanguínea ha seguido, desgraciadamente, en varios países porque no tienen un control médico sobre todo esto. Ahora, vuelvo a repetir, ya afortunadamente, al menos aquí existen bancos de sangre autorizados por la Secretaría de Salud para vigilar muy de cerca y responsablemente la donación y la transfusión de la misma sangre. Ahora, todo esto va a ser mediante estudios que no solamente detectan el virus del SIDA, sino, bien decía yo, sobre los agentes responsables de otras enfermedades como la hepatitis, la sífilis, el paludismo, etc. Ahora, ¿cómo se presenta el SIDA? ¿Cómo se presenta? El cuadro clínico del SIDA es muy variable. Pueden presentarse, por ejemplo, llega el paciente con una diarrea difícil de controlar, una baja de peso muy brusca, hay aparición de ganglios en diversas partes del cuerpo. Son ganglios hipertrofiados, o sea, son ganglios que están aumentados de tamaño. Para que tú me entiendas, amado Al, son como unas pelotitas, unas bolitas que aparecen arriba de la clavícula, abajo de la clavícula, en las axilas, pueden aparecer en las ingles, etc. Pero aparte de una diarrea que ya fue el paciente con un médico, con otro, le dieron medicina para la diarrea, no se le quita, empieza a bajar de peso, empiezan los ganglios a salir. Entonces se contagia viene el contagio de otras enfermedades. Por ejemplo, si empezó con una diarrea, al ratito va a tener una gripa. Ese catarrito, esa gripa se le va a convertir en una faringolaringitis. Esa faringolaringitis se le va a complicar con
con una, por ejemplo, una traqueitis, después una bronquitis, una bronquialveolitis, y después acaban en un problema de un absceso de pulmón, y después acaban en la misma muerte. Entonces se va contagiando. Si vamos a suponer que el paciente se expone a la salmonela tifosa, que es la causante de la fiebre tifoidea, le va a venir una fiebre muy alta, puede tener una perforación intestinal por tifoidea, puede tener tifomas, que son infecciones de pus, digamos, para que se entienda, así lo estoy diciendo, en el hígado, o puede presentar una meningitis, y eso es bastante grave. O sea, una infección en el cerebro, pues, por tifoidea. ¿Por qué se dio esta situación tan grave? Porque recuerda, amado Aj, amada Jot, el enfermo no tiene defensas. ¿Recuerda sobre lo que platiqué de los linfocitos T4 cooperadores? Entonces acaba totalmente con las defensas del cuerpo, totalmente con las defensas. El paciente de una gripa se va a morir, si se le va a complicar. Ahora, han salido antivirales, como el ciclovir, por ejemplo, pero eso le va a ser paliativo, le va a servir un par de meses nada más. El SIDA sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Lo que voy a decir es siempre verdad. Yo estuve viendo un muchacho en los últimos meses por el problema de SIDA. Él ya murió. Y la cuestión está en que el paciente quedó totalmente infestado de todo tipo de microbios. Tenía tuberculosis, tenía tifoidea, tenía hongos, tenía todo eso. Muchos pacientes acaban con una moniliasis, se llama así, lo que se ha conocido aquí en México como algodoncillo, como el que le da a los niños. Son placas blancas de hongos, de Candida albicans, en la boca. Acaban muy, muy tristemente estos enfermos, amados, muy, muy tristemente. Ahora, generalmente el paciente va a ser infestado por hongos o bacterias y ya, entonces termina la vida de este paciente. Este caso, esto que voy a mencionar ahora, te va a servir porque hay muchos colegas médicos que están descubriendo sus raíces hebreas, están guardando ya la Torah, el Shabbat, las fiestas, mencionan los nombres correctos, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, guardan las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot. Entonces todos estos temas son importantes para ti, amado Aj, que eres médico. Con la experiencia se aprende esto. En muchos enfermos con SIDA aparece una mancha negra en cualquiera de las piernas llamada sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi. Es un tipo de cáncer relacionado en ocasiones con el SIDA. Puede aparecer sin que se tenga SIDA, pero ha habido pacientes que tienen SIDA, y eso es muy frecuente, que presentan este sarcoma de Kaposi, es cáncer. Ahora voy a entrar a algo profundo médicamente. ¿Qué tiene que ver el SIDA con el cáncer? ¿Por qué a un paciente con SIDA le va a dar cáncer en las piernas? Es una mancha negra, generalmente la he visto en la derecha. No es una regla que aparezca en la pierna derecha. Es algo que hasta la fecha a los médicos nos tiene sorprendidos en lo científico. Pero yo les voy a decir que tiene que ver mucho con Sheidim. Yahshua HaMashiach les reprenda, tiene que ver mucho con los demonios. Entonces, generalmente un paciente con SIDA es un paciente, dije generalmente, que pecó, que adulteró, que fornicó, que hizo amancillamiento con animales, relaciones prohibidas por la Torah, como es la relación anal, etc. Y entonces va a venir juicio, porque generalmente, decía yo, muchos pacientes con SIDA presentan el sarcoma de Kaposi, que vuelvo a repetir, es un tipo de cáncer en la piel de alguna de las piernas. Ahora, no existe desafortunadamente un tratamiento definitivo contra esta enfermedad. Los antibióticos que nosotros como médicos prescribimos pueden detener por un tiempo la infección que se presenta en turno, porque va por turnos. Puede ser una tifoidea, una neumonía, una infección por hongos, etc. Pero en poco tiempo el organismo se ve vencido por la multiplicación de los microorganismos, porque recuerda que las defensas están prácticamente abolidas, están prácticamente en cero. Ahora, es conveniente hacer la aclaración
que hay personas, pongan mucha atención, amados aquí, hay personas que pueden estar contagiadas, es decir, tienen el virus del SIDA en la sangre, pero no han desarrollado la enfermedad. Entonces están infectadas, pero no están enfermas. A ver, esto como que no se entiende bien a veces. Un paciente una persona puede tener el virus del SIDA, o sea, que está contagiado, está infectado, pero ahí tiene el virus del SIDA y no da problemas, porque no toma los linfocitos T4 cooperadores. O puede tomar parte de los linfocitos T4 cooperadores para que se entienda parte de los glóbulos blancos, pero el paciente sigue con sus defensas elevadas. Entonces el paciente, si se enferma de una tifoidea, se le da tratamiento y sale rápido de la tifoidea. Si le da una neumonía, sale rápido. Si le da una gripa, sale rápido de eso. Porque está infectado, tiene el virus, pero no ha desarrollado la enfermedad. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Este es el grave problema. Hay millones de personas en el planeta infectadas de SIDA que no están enfermas. Son portadores de SIDA sanos. Ellos tienen el virus, sí lo pueden contagiar y pueden llevar a la muerte a otras personas, pero ellos siguen vivos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esto es lo grave, lo alarmante, que hay millones de personas enfermas de SIDA. Sobre las estadísticas, no creas nada, amado Ag. Se puede decir, tantos enfermos de SIDA hubo en la década de los 80s, de los 90s, etc. No, son millones de personas infectadas de SIDA. Y la cuestión es esta. Me llegan pacientes y me dicen, oiga doctor, ¿no me puedes hacer un chequeo general? Sí, claro. Se le manda al laboratorio y se checa todos sus estudios y sale con que tiene SIDA. Y él ni siquiera lo sabía. Y él no es homosexual. Esa persona no es homosexual, no es heterosexual, no es bisexual, lógico. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que se infectó con un rastrillo infectado. Qué tremendo. Acabo de ver el caso de un señor que llegó al consultorio y me dijo, me siento débil, me siento fatigado, etc. Ahora, no se trata con este tema que salgas rápido a checarte un análisis del SIDA, amado A, que me escuchas. No se trata de poner pánico. Pero este señor llegó sano y me dijo, bueno, sano entre comillas, me siento algo fatigado, perdón, pero sintiéndose algo bien, quiero un chequeo. Yo lo noté raro, empecé a notar a la exploración física ganglios, le empecé a hacer ciertas preguntas, dije, no, este hombre parece que tiene SIDA. Le mandé a sacar unos estudios, salieron positivos, del VIH-1 y del VIH-2. ¿Qué es lo que pasó? Su hijo era homosexual y ya había muerto de SIDA, y el virus tarda cierto tiempo vivo, por así decirlo, entre comillas, pero no más de 48 o 72 horas. Entonces, cuando su hijo todavía estaba vivo, ellos compartían el rastrillo para rasurarse. Y de ese rastrillo vino la infección. ¿Qué tuvo que pasar? Según lo que acabo de explicar en un inicio, tuvo que haber habido una herida en la cara, en alguna mejilla de este varón, y a la hora de pasarse el rastrillo entró el virus y lo infectó. Porque el virus es muy fácil matarlo. Si se pone una gota de sangre de virus en una mesa y se le echa cloro, tan sencillo como el cloro lo mata. El virus del SIDA es fácilmente muerto, aunque yo dije que es material genético, pero me refiero al material genético. El virus del SIDA, para que se entienda, se puede matar fácilmente fuera del cuerpo, con una gota de cloro, nada más. No necesitamos cartones de medicinas, de cajas y cajas de antivirales, no. Con una gota de cloro se pueden matar no nada más un virus del SIDA, sino miles de virus del SIDA. Ahora, se puede matar el virus del SIDA fuera del cuerpo fácilmente, pero dentro del cuerpo no se mata, con nada. Los antivirales solamente retrasan un poco la replicación del virus, pero hasta ahí nada más. Pero va a acabar por minar la salud total en el enfermo. Entonces,
ciertamente recuerda que las defensas están abolidas, y que lo que ya acabo de explicar, la persona puede estar infectada, pero no enferma. Entonces la persona enferma ya va a recibir medicamentos que lo ayuden a sobrellevar la enfermedad de la manera menos dolorosa, Ahora, generalmente caen en una fuerte depresión, y voy a hacer un paréntesis acá, amados Sahim. Voy a dar una ministración sobre lo que es la depresión, prontamente ya en vivo, acá en Shabbat en vivo, en la Kehilá Gozo y Paz, o bien por este medio. Entonces estén muy atentos para que puedan grabar ese tema de la depresión, porque es una enfermedad que le llamamos la enfermedad del siglo. No, esto ya sobrepasó todo. La depresión ahorita está al por mayor. Entonces estén muy atentos de esa administración que con mucho gusto yo les voy a compartir en lo que humildemente sé. Entonces, los enfermos con SIDA no nada más van a tener la infección, sino van a tener una fuerte depresión debido a la convicción de lo que es la enfermedad. Los va a llevar a la muerte. Entonces, irremediablemente los va a llevar a la muerte. Pero yo voy a decir algo. Si existiera una vacuna contra el SIDA, el problema es que la gente se la pondría para seguir pecando. Voy a volver a repetir esto. Si existiera una vacuna contra el SIDA, el problema es el pecado como tal. Entonces la gente se pondría la vacuna para ir a pecar. Generalmente en la mayoría de los casos hay también la certeza de que fue su propia irresponsabilidad, pero no de convicción de pecado. Ellos dicen, ¿cómo no me protegí? ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no? Pero no tienen temor del Eterno, Yahweh, nuestro Elohim. Y el problema es que ellos se sienten culpables por no haberse protegido, pero no por haber ofendido a un Elohim tan bueno y bondadoso. Entonces esto los lleva a tener sentimientos de culpa y depresión, pero no hacen teshuva. Les voy a poner un ejemplo. Fui a ver un enfermo, me dijeron, bueno, sabemos que usted ora por los enfermos, queremos ver, hay una persona infectada de SIDA. Cuando yo llegué, él estaba gritando lleno de demonios. Até los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Elohim. Y la persona no podía pasar ni siquiera la saliva porque tenía toda la garganta, toda la boca llena de llagas, por hongos, por Candida albicans. Es el hongo. Y yo fui y le ministré que se tenía que arrepentir, y él empezó a maldecir a más no poder. Tenemos libre albedrío, y aunque ya estaban atados los demonios, él seguía maldiciendo. Entonces es tal la reprobación de la gente, y eso tú lo encuentras en Romanos, no vamos para allá ahorita, Romanos 1:28, donde dice que el Eterno los entrega a una mente reprobada. Romanos 1:28 en adelante. Y esta persona ya murió, se azotaba horriblemente cuando le venían fuertes dolores y demás. Murió totalmente poseído por demonios. Pero sin embargo hay otro tipo de casos. En alguna ocasión, ya lo ministré aquí en la Kehilá, me llamaron para ver un muchacho de SIDA, porque él oía el programa de radio que teníamos de parte de la Kehilá hace algún tiempo acá en Tehuacán, y él quería saber de la Torá, de la palabra de nuestro Elohim. Entonces, los familiares de ese muchacho son testigos de Jehová, y cuando llegaron algunos hermanos de esta congregación me dijeron, Roe, queremos que vaya usted a ministrar a este joven, él quiere oír qué ministra usted, él oye por radio y quiere hacer un genuino teshuva, quiere arrepentirse. Entonces, yo metí mi Biblia, mi Tanaj, en mi maletín de médico, porque dije, si llego yo a ese hogar no me van a dejar entrar porque son testigos de Jehová. Pero si llego yo con mi maletín de médico, entonces no mentí, porque yo llegué con mi maletín de doctor, de médico. Entonces me abrió su mamá y le dije, soy el doctor Palacios. Me dijeron que su hijo quiere atención. Yo no le dije cuál atención, yo no le dije atención médica. O sea, no mentí. Sí, doctor, pase usted. Entonces ya me llevaron a la recámara del joven. Y cuando ya estoy ahí adentro, le dije a la señora, haga usted favor de salir, lo voy a revisar como médico. Pero realmente a lo que iba yo es a ministrarle la bendita palabra de nuestro Elohim. Él empezó a llorar cuando me vio. Y dice, yo quiero
irme al cielo, yo no quiero irme al infierno. Así me dijo con esas palabras. Yo le empecé a ministrar lo que es un genuino teshuvá, él empezó a llorar, rompió maldiciones, etcétera. Oré, ungí con aceite a ese joven, y al otro día me hablan y murió. Entonces, ¿se dan cuenta? Dos casos opuestos de SIDA. Uno totalmente endemoniado por no querer hacer teshuvá porque tenía libre albedrío, o entregado a mente reprobada porque no quería arrepentirse, y el otro con un genuino teshuvá. Entonces va uno viendo casos realmente que impresionan. Ahora, dije yo hace ratito que la persona cae en una fuerte depresión, y entonces aparte de dar los medicamentos contra el virus, por así decirlo, los antivirales, tenemos que dar un medicamento para la depresión, pero sabemos que eso no le va a ayudar en nada. Es que el problema es este, amados ajín, amados hermanos, ajín, el problema es este, la persona como no se quiere arrepentir, ¿qué va a hacer la persona? No se quiere arrepentir la persona. Entonces, como no se quiere arrepentir, pues hay que darle drogas. Me refiero en cuanto a antidepresivos. Ahora, ¿qué debemos hacer? He platicado a varios enfermos que no conocen de Torah, pero que conocen algo de Biblia, para que se entienda, amados preciosos. He platicado a varios enfermos la historia del Melech David, del rey David. Él fue poeta, fue músico, fue un gran rey, sin idolatrarlo. Fue un gran hombre, amaba profundamente a nuestro Elohim Yahweh. Y ciertamente él pecó, pero él hizo un genuino arrepentimiento. En el Salmo 50 dice, contra ti, Adón, yo pequé. En este salmo, les platico a los enfermos, David, el rey David, no justificó su falta, su pecado. No dice, contra ti, Adón, yo pequé porque Betsabé era muy hermosa. No dice eso. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Nuestro Elohim llega y le pregunta a Eva, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente me engañó, echándole la culpa a la serpiente. Yahshua HaMashiach le reprenda. ¿Qué respuesta dio Adán? La mujer que tú me diste me hizo pecar, echándole la culpa a Elohim. Ahora ellos fueron salvos, por eso Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, los vistió. Entonces, generalmente cuando la persona peca no reconoce su pecado. Entonces en el caso del rey David, él reconoció su pecado, por eso escribió el Salmo 51, que es un salmo precioso de Teshuvah, de arrepentimiento, y dice en el salmo que el eterno Yahweh no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, el problema que ocurre con los enfermos de SIDA es que al principio se rebelan contra todo, le echan la culpa a otros, le echan la culpa a la falta de información, le echan la culpa al condón, le echan la culpa a esto, al otro, pero nunca reconocen que ellos son los responsables. No sé si me estoy dando a entender. Creo que sí, amados. Entonces, eso sucede en una gran parte de enfermos. Ahora, más de un enfermo de SIDA ha llorado arrepentido, y lo que nosotros debemos de hacer es tener compasión por ellos como Yahshua HaMashiach nos los ha enseñado, y de esa forma entonces que alcancen la salvación, Ahora nosotros tenemos que tener rajem por ellos. Y voy terminando. A la fecha no hay ninguna vacuna contra el SIDA. Y vuelvo a repetir, cuando la haya, lamentablemente la humanidad seguirá siendo víctima de su propia sexualidad irresponsable por el pecado, que es motivada e incentivada por un despliegue publicitario que en vez de promover valores, y lógico, pues ellos no conocen a nuestro Elohim Yahweh y su bendita Torah. Ellos no conocen lo que es la castidad, ellos no conocen lo que es la fidelidad conyugal, hacen el sexo irresponsablemente, no en el plan de Elohim. Y voy a terminar contando un caso que me sucedió en mi consultorio hace algunos años. Un señor me visitó con una enfermedad venérea, gonorrea, blenorragia.
y le receté 3 ampolletas de un antibiótico para esa infección. Lógico, aparte le hablé de la palabra del Eterno, pero no quiso nada. Al cabo de 2 meses, yo fui a una farmacia porque necesitaba yo un medicamento para un enfermo. Y me encontré a este mismo señor comprando las mismas 3 ampolletas de antibiótico que yo le había recetado 2 meses antes. Entonces yo me acerqué al señor, don fulano, y él me vio y me dijo, doctor Palacios, ¿cómo está usted? Bien. Le digo, oye, como tú eres mi paciente, tengo el derecho de preguntarte esto. ¿Qué no te aliviaste hace 2 meses que me visitaste con las 3 ampolletas de antibiótico que yo te receté? Y él me contestó, sí, doctor Palacios, sí me alivié. De hecho, se me quitó la infección rapidísimo. Pero como ahora es viernes y me toca ir al prostíbulo, vengo de una vez a conseguir el antibiótico para ponérmelo antes de que vaya yo a tener relaciones con las prostitutas. ¿Te das cuenta lo terrible? Es lo mismo que sucedería si saliera una vacuna contra el SIDA. La gente seguiría pecando. La gente seguiría pecando. Entonces esta persona se estaba curando en salud, como decimos aquí en México, solapando su sexualidad irresponsable y sin pensar que con su acción estaba traicionando a su esposa. Yo no puedo decir que estaba traicionando a Elohim porque no lo conoce. Estaba siendo infiel. Podía contraer no solamente una blenorragia, sino el SIDA, del cual ya hablé, y estaba exponiendo su vida, la de su esposa o la del bebé que pudieran, digamos, encargar, por así decirlo, y que los llevaría a la muerte a los 3. Entonces, ciertamente, este tema quise tocarlo hoy porque me han hecho muchas preguntas por teléfono o por correo electrónico, o bien directamente de los varios hermanos que van llegando aquí a la congregación, que vienen de otras partes de la República o me hablan de otros países. Quise abordar el tema del SIDA y no sé si voy a pasar a las preguntas para que no me vaya yo sobre otro tema sin que antes quede. Bueno, esta enseñanza sobre el SIDA, si se grabó en un disco para subirlo a la página de internet, yo creo que vale la pena, entonces te lo encargo. Perfecto. Sí va a estar en los estudios médicos. Lo vamos a poner lo más pronto que se pueda. Está bien, bueno, aquí viene una pregunta sobre la Tanaj. ¿Está bien decir Adonai? Sí, Adonai, sí. Adonai, Adón. No podemos decir Adoní, porque se refiere a un señor X, el señor de la tienda, el señor de la tintorería, el señor de la